Introducción histórica. El cristianismo surge en Palestina, región oriental del Imperio Romano, en torno a Jesús de Nazaret, en los reinos de Augusto y Tiberio. Las primeras comunidades cristianas surgieron hacia el siglo I de nuestra era. El cristianismo se difundió rápidamente por el Mediterráneo oriental y tuvo sus primeros centros en ciudades como Antioquía, Alejandría o Éfeso, hasta llegar a la capital del imperio, Roma. La difusión de la nueva fe, sin distinción de clase social y por todos los rincones de la sociedad y la administración romana, fue un factor decisivo para la promulgación del Edicto de Milán por el emperador Constantino en el año 313, que permitió la libertad de culto religioso. El antiguo imperio romano decayó paulatinamente. Esto implicó un largo periodo de 2 siglos, con momentos de recuperación, como se observa durante el reinado de los emperadores Diocleciano, Constantino y Teodosio. El arte paleocristiano. El llamado arte paleocristiano es un estilo artístico que tuvo su desarrollo los 5 primeros siglos de nuestra era. Su aparición se produjo con el advenimiento del cristianismo. Durante mucho tiempo coexistió con el arte romano clásico, si bien ambos acabaron por unificarse ya bajo los emperadores cristianos. El arte paleocristiano puede dividirse en 2 etapas. Una, hasta el Edicto de Milán en el 313 después de Cristo, época que coincide con el periodo de las persecuciones, es un arte pobre, clandestino y temeroso. Desde el año 313 en que Constantino promulga el Edicto de Milán, decretando la libertad religiosa, empieza una segunda etapa. El arte paleocristiano logró su máximo esplendor y termina por difundirse con el último arte romano. El arte cristiano primitivo supone una transición entre las principales culturas occidentales, la clásica y la cristiana. Este creará un complejo programa iconográfico a partir de la selección de pasajes bíblicos, la reinterpretación de símbolos paganos y la creación de imágenes. Dicha iconografía es la base del arte cristiano durante siglos. Como todo arte, el arte cristiano va a tener un carácter propagandístico del poder político y de las instituciones religiosas, por ejemplo el papado, los obispados, las diócesis, que derivaron en la afectación, impresionar, conmover, emocionar y el hieratismo. Por tanto, el arte paleocristiano y de la Edad Media no va a ser un arte realista, sino un arte idealizado, no de lo concreto, sino de lo abstracto. No es un arte para la afirmación de la realidad, sino para la contemplación y la interpretación. Por ello, es un arte de lecturas ideográficas y con un importante componente intelectual. No hay una arquitectura inicial que define el nuevo espíritu. Las catacumbas eran extensas galerías subterráneas en cuyos muros se excavaban nichos donde se colocaban los cuerpos de los primeros cristianos. Es un ejemplo claro del primer arte cristiano que tenemos. Las principales basílicas, por su parte, las llamadas basílicas paleocristianas, no se conservan tal y como se construyeron. Se encontraban en los lugares más relevantes para el cristianismo como Roma o Jerusalén. Las basílicas se complementan con el baptisterio, construcciones utilizadas solo para efectuar los bautismos y que solían estar adosadas a las basílicas. En un principio, los cristianos copiaban formas y temas clásicos paganos, pero variando su significado, con lo que surgió un mundo simbólico sobre la plástica paleocristiana. Este complejo sistema artístico terminó por convertirse en un sistema iconográfico religioso cristiano que ha trascendido a través de los siglos. El pez, por ejemplo, fue el símbolo más importante. En la antigüedad significaba la fertilidad, pero por el gran número de huevos que ponía. Pero el cristianismo cobra una gran importancia al corresponder con la palabra griega ictus a las iniciales de Jesucristo, Hijo del Dios Salvador. Otro símbolo importante es el Cordero, también símbolo de Cristo, que se sacrificó voluntariamente para la salvación de los hombres. Surgirían también símbolos nuevos, como el ancla, que suele aparecer junto al concepto de esperanza, o la cruz. La imagen de Cristo crucificado no aparece en ningún momento en el arte paleocristiano. La pintura abandona el procedimiento del fresco para acogerse al más refinado y duradero mosaico. Naturalmente, el influjo bizantino no será ajeno a esta decisión. La técnica fue tomada del arte romano.
Arte bizantino. La crisis que experimentó el Imperio Romano en el siglo III después de Cristo y el periodo de decadencia durante el Bajo Imperio llevó a la separación de la parte occidental y oriental a la muerte del emperador Teodosio en el 395, con sus hijos como emperadores, uno en Oriente y el otro en Occidente. El arte bizantino tiene una vigencia enorme, casi de 1000 años, desde el siglo V hasta el siglo XV, y durante gran parte de este periodo, Bizancio, heredero de Roma y con las influencias griega y oriental, será el centro cultural más avanzado de toda la cristiandad. Como tal, las influencias del arte bizantino irradiarán por todo el mundo cristiano. En arquitectura, la principal aportación es la solución que se le da al sostenimiento de las cubiertas en forma de bóveda y de cúpulas. La arquitectura bizantina recogió y superó la tradición y técnicas romanas, cúpulas, bóvedas, cañón y aristas, aportando el empleo de pechinas, triángulos esféricos, medias cúpulas, contrafuertes, etc. La Basílica de la Sabiduría Divina, o Santa Sofía, o Hagia Sofía, es la obra más importante y madura de la arquitectura bizantina, el marco adecuado al solemne ceremonial político, religioso, en el que queda a salvo el poder teocrático del emperador. El Hagia Sofía recoge toda la tradición constructiva y los avances técnicos de la arquitectura romana. La planta es una síntesis de la planta basal de 3 naves y de la planta centralizada, que se consigue configurando una planta de 3 naves. Y la planta centralizada, que se consigue configurando una planta de 3 naves inscrita en una planta de cruz griega y centralizando la concepción espacial del edificio por medio de una enorme cúpula que marca un hito en la historia de la arquitectura. En la arquitectura bizantina de la época de Justiniano, además de la Hagia Sofía, hay importantes ejemplos como las iglesias de Santa Irene y de los santos Sergio y Baco, también en Constantinopla. A esta misma época pertenecen las iglesias de Rávena, Italia, de San Vital, San Apolinar in Clase y San Apolinar Nuevo. Por su parte, la técnica del mosaico consiste en disponer pequeños fragmentos llamados teselas de pasta vítrea, mármol o piedra coloreada en una superficie de cemento fresco. Los mosaicos de la Hagia Sofía se perdieron en su mayor parte tras la conquista de los turcos y la conversión en mezquita. De la antigua Constantinopla, los mosaicos que mejor se conservan son los mosaicos de San Salvador en Cora, en Estambul. Los mejores mosaicos bizantinos se encuentran en Rávena, en las basílicas de San Vital y San Apolinar. Por su parte, la pintura, el mosaico y la escultura bizantina también tendrán una enorme influencia en el arte europeo medieval. Los tipos de representaciones religiosas, así como las características técnicas de la pintura, mosaicos y escultura.